Hoy prosiguen las actividades conmemorativas a los 480 años de Asunción. A las 19 en la Manzana de la Ribera se habilita la muestra Asunción en Imágenes y se proyectará el filme El secreto de la señora de Hugo Gamarra. A las 20:30 en la Plaza de la Democracia se inicia un espectáculo con Nab Ovo, que continuará con la Retroband y Riolo Alvarenga y su conexión latina. En tanto que el sábado también habrá actividades como City Tours, ferias literarias, gastronómicas y espectáculos para niños en diversos puntos del microcentro. Con un rotundo éxito, la concertista de guitarra Luz María Bobadilla y el actor Jorge Ramos presentaron en Panamá el espectáculo Letra y Música del Paraguay. Ambos artistas se unieron para llevar lo mejor de la música clásica, popular y la poesía de nuestro país a tierras panameñas. El espectáculo se llevó a cabo anoche en el Teatro Anita Villalaz. Hoy Gustavo Cerati hubiese cumplido 58 años de edad. El músico y compositor obtuvo el éxito de la mano de la banda Soda Stereo, pero tras la extinción de la misma también siguió cosechando suceso en su carrera como solista, llegando a lanzar 5 discos y realizando giras. La última fue por Venezuela en el 2010, donde sufrió el accidente cerebrovascular que lo dejó postrado en coma durante 4 años hasta su muerte. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente